Señor me los bendiga a todos. Buenos días. Que el Señor me los bendiga, hermanos, hermanas. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Hoy, hermanos, empezamos un nuevo estudio de escuela dominical y el título es Diseño para el discipulado, fundamentos para la fe cristiana. Este libro a los hermanos de la iglesia Templo del Oasis lo pueden conseguir en la iglesia. Nuestro pastor Rafi los consiguió, llevan un costo de $9 solo para cubrir el material, pero si usted no tiene el dinero, por favor llévese el libro, eso es lo más importante. Entonces vamos a orar y vamos a empezar este estudio precioso que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos, para crecer. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora. En el nombre de Jesús, venimos a tu trono de gracia y nos humillamos y reconocemos tu grandeza, tu santidad, tu bondad, tu fidelidad y te adoramos, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, gracias por todo lo bueno que tú eres. A la misma vez pedimos perdón por nuestros pecados. Confesamos y creemos que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos cubre y nos limpia de todo pecado. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Espíritu Santo, yo te pido por favor que de la manera que estés conmigo ayudándome a explicar esta clase, a exponerla, de la misma manera estés con mis hermanos y con este tu siervo, ayudándonos a entenderla, pero sobre todo a vivirla. Que cada palabra, cada cita bíblica, Señor, nos aliente a seguir caminando y a seguir creciendo. Gracias, gracias, Señor, porque como un Padre amoroso cuidas de nosotros. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Y el pueblo dice amén, amén y amén. Bueno, les voy a leer algo en referente a este nuevo estudio que tenemos. Y es en lo que Jesús dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, miles de millones de personas en todo el mundo pasan por la vida mal alimentados espiritualmente. La palabra que Jesús dijo hace siglos todavía son verdaderas. La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Más y más gente se está cambiando a estudios serios de la Biblia porque reconocen que solamente Dios puede satisfacer esa necesidad en sus vidas. Todo el mundo necesita estudiar la Biblia, tanto aquellos nuevos en la fe cristiana como aquellos que han conocido a Cristo por muchos años. Diseño para el discipulado ha sido planeado cuidadosamente para ayudarle a 3 puntos por los cuales está diseñado este estudio. Aquí les van. Establecer un programa personal de estudio de las Escrituras. Examinar las grandes verdades de la Biblia y nuestras respuestas a ellas. Y tercero, aprender a practicar lo esencial del discipulado. Para obtener el beneficio completo del curso es importante trabajar consecutivamente desde la primera hasta la 7ª. Todo lo que necesita para empezar es una Biblia. Cada pregunta lo llevará a un pasaje de las Escrituras. Después de pensar acerca del pasaje, escriba la respuesta con sus propias palabras. Las referencias de las Escrituras le darán el libro, el capítulo y el versículo. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20 se refiere al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Asegúrese de orar antes de empezar cada capítulo. Pídale al Señor entendimiento mientras estudia los siguientes temas. ¿Usted le importa a Dios, la persona de Jesucristo, la obra de Cristo, el Espíritu dentro de usted? Al final, cada capítulo también tendrá la oportunidad para procesar sus ideas y sentimientos. Tenga la libertad de usar ese espacio para preguntas, respuestas, expresión creativa, reflexionar, profundizar, resumir. Se irá convirtiendo en una aventura a medida que profundiza su vida en Cristo. Oh, gloria a Dios. Ahí tienen. Ese es el plan de estudio, hermanos, y el propósito de este libro que vamos a empezar, Diseño para el Discipulado. Y arrancamos primero con ¿usted le importa a Dios? Y
Y antes de continuar, perdón, solamente quisiera que mediten en esto, porque nuestro mundo en el que vivimos, hermanos, es un mundo egoísta. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, dice la Biblia que vino a matar, robar y destruir, y ha hecho un buen trabajo. Pero bendito sea Dios que tú estás escuchando esta lección, esta palabra de Dios en esta mañana. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a desenmascarar una mentira del diablo, que es que a Dios no le importamos. De muchas maneras lo hemos visto o sentido en el sentir de la gente a nuestro alrededor, en el mundo, en la televisión. Y algunas veces, incluso yo he escuchado gente que dice lo siguiente: si Dios es tan bueno, ¿por qué se están muriendo niños inocentes? Si Dios es tan bueno, ¿por qué se están quemando los bosques? Y es una mentira, hermanos, el hecho de que querer echarle la culpa a todo a Dios. Y al diablo no lo mencionan, solamente Dios es el culpable de todo. Pero es en realidad un plan del diablo, y en otra forma es una ignorancia, porque Dios nos ama y le importamos a Él. Y vamos a ver a través de las Escrituras esta verdad revelada hacia nosotros. Pero arrancamos número 1 con entender y saber que nosotros le importamos a Dios. Usted le importa a Dios. Usted y yo, hermanos, hermanas, somos una persona especial para Él. ¿Sí? Y vamos a ver 4 declaraciones de la preocupación de Dios por cada uno de nosotros. 4 declaraciones. Hoy en esta mañana vamos a empezar con Dios nos creó. Dios nos creó. Y para eso vamos a Génesis. Vamos a Génesis. Hermanos, y los comienzos son algo, por ejemplo, me refiero a los comienzos del mundo, del universo que existe. Hasta hoy, hasta el día de hoy, con lo avanzada que está la tecnología y la ciencia, los científicos se quedan sorprendidos del diseño cósmico y cómo hay una armonía en el universo increíble. Y por más que le quieran agregar que el Big Bang y que quién sabe qué, hermanos, hasta a un niño se le hace ridículo el simple hecho de sacar a Dios de la ecuación. No puede haber algo tan grande de nada. O sea, nada no produce nada. Tiene que haber un Dios extremadamente poderoso detrás de todo esto. Pero vamos entonces a leer en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, antes de seguir avanzando, entendemos que Dios creó los cielos y creó la tierra. Y antes de que Dios interviniera, la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, por favor, permítanme hacer un paréntesis. Nosotros fuimos hechos de la tierra. Y para mí, hermanos, para mí, hay una relación entre Génesis y nosotros hoy en día. Porque de la misma manera que Dios nos hizo de la tierra, entonces vamos a decir que somos tierra. Somos hechos de tierra. El Señor dijo, polvo eres y en polvo te convertirás. Y dicho y hecho. Un difunto es enterrado y pues eventualmente se empieza a descomponer, y los huesos y la carne y todo se hace nada. Pero volviendo a Génesis, que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía.
Antes de que interviniera Dios, la tierra estaba desordenada y vacía. Antes de que Dios empezara a acomodar las cosas, a poner orden. Y de la misma manera, hermano, hermana, esa es la razón por la cual muchas personas hoy en día su vida no tiene sentido, porque está desordenada y no solamente desordenada, sino que también está vacía. Con esto quisiera solamente concluir diciendo lo siguiente: fuimos diseñados, escúchame, para tener a Dios dentro de nosotros. Cada uno sobre la faz de la tierra, cada uno de los seres humanos que respiran hoy en este día, fueron creados por Dios y para Dios. Y Dios puso dentro de cada uno de ellos un hueco, por así decirlo, donde Él hizo un lugar para morar en Él, para habitar dentro de nosotros. Pero todo está que tú lo invites, porque Apocalipsis dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él toca la puerta para poder entrar. Entonces, vean ustedes el plan divino de Dios para la tierra, para el universo, pero para nosotros también. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Estamos en Génesis 1:2, perdón. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. La misma palabra de Dios que tú tienes en tu mano, espero que tengas una Biblia en tu teléfono o en tu celular, en tu celular o en la mano, o un libro, o hecho libro, quiero decir, físicamente, o en la tableta, no importa, pero que la tengas. Esa misma palabra, que es la palabra de Dios, sigue teniendo efectividad, sigue teniendo poder en nuestros tiempos. Vean ustedes, una vez más, a la luz de las Escrituras, lo que ocurre cuando Dios declara su palabra, cuando Dios dice su palabra. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué sigue después de que Dios dice sea la luz? Pues, y fue la luz. No hubo una pausa, no hubo como déjame pensarlo, sino que ocurre instantáneamente. Y claro, porque dudamos en veces. Tú me vas a preguntar a mí: bueno, ¿y por qué cuando yo escucho la palabra de Dios o yo digo algo, lo declaro sobre mi esposo, sobre mis hijas, mis hijos o mi trabajo? ¿Por qué no veo que ocurre inmediatamente? Bueno, porque no eres Dios. Aunque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero solamente Dios tiene poder absoluto. Pero la segunda cosa es porque en veces no tenemos tampoco los ojos espirituales para verlo. En el mundo espiritual, cuando tú declaras algo, puede que ya esté moviéndose. Yo no sé si tu hermano o hermana lees la Biblia, pero Daniel tiene una historia donde alguien está orando. Discúlpenme que no me recuerdo los detalles exactos. Y Daniel está orando. Si no me falla la memoria, Daniel está orando. Pero el arcángel Miguel viene en ayuda y dice que en el camino se le metió un demonio y se puso a luchar con él. Entonces, desde el momento que Daniel empieza a orar, la oración fue escuchada y ¡pum!, viene la ayuda. Pero también hay que entender que todavía no estamos en el cielo, todavía estamos en la tierra, todavía el diablo está suelto y hay oposición. Claro, otra vez volvemos a la Escritura: más poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué cuando yo declaro algo, la palabra de Dios, por qué no lo veo instantáneamente? Bueno, a lo mejor empezó algo a moverse, a desmoronarse, pero va a haber oposición. Si, como decía mi mamá, si no son papitas fritas, algo empieza a ocurrir en el mundo del espiritual, pero tú tienes que estar perseverante y no dudar, porque cuando empiezas a dudar, entonces
tu misma duda empieza a deshacer lo que acabas de pedir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, pero me fascina, hermanos, simplemente leer Génesis, porque es el comienzo de la historia y vemos cómo Dios entra con todo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz era buena. Jesús dijo en una ocasión que nosotros, tú y yo, somos la luz del mundo. Cuando nosotros representamos a Jesús, estamos alumbrando, hermanos. Y eso es bueno para Dios. Cuando Dios vio la tierra desordenada y vacía, lo primero que ordena es la luz. Necesitamos luz. Y luego separa la oscuridad de la luz, las tinieblas de la luz. Dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, entonces dejamos establecido, hermanos, que Dios creó todo lo que existe, el universo. Y solamente para reforzar lo que acabo de explicar, la luz que Dios creó, ojalá que este mensaje lo escuches en el día, digo, no importa, pero cuando esté la luz del sol, sal por favor y ve todavía lo que Dios declaró hace miles de millones de años. Todavía sigue alumbrando la luz que Dios hizo. Solamente para que medites en el poder de Dios y de su palabra. Y luego dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Increíble y difícil de entender que la palabra que Dios declaró se haya convertido en algo que tú y yo vemos, disfrutamos y tenemos todavía hoy en día, y no pasa. Aunque dicen los científicos, según su propia explicación, que el sol se va a terminar, se va a apagar y quién sabe qué. Bueno, los científicos pueden decir lo que les dé su regalada gana, pero ¿qué dice la Escritura? Claro, la Escritura también dice que la tierra, el sol se va a oscurecer. No, hasta hay una canción muy hermosa, que cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Y el sol no dará su luz, ni tampoco su calor. Es bíblico que el sol un día va a dejar de alumbrar, la luz que Dios declaró. Porque esto no es la eternidad, hermanos. Aquí vamos de pasada. Pero bueno, esta palabra que Dios declaró para crear todo lo que existe, todavía está sobre nosotros. Todavía sigue alumbrando. Pero vamos ahora a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Reforzando lo que acabo de explicar, que por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue creado, hermanos, por la palabra de Dios. Y eso nos va subiendo de un escalón a otro. Pero el poder de la palabra es tan increíble que dice que la palabra de Dios que no se veía hizo lo que se ve, que ahora lo puedes disfrutar. Entonces, una vez más, permítame por favor solamente agregar que aunque nosotros no vemos nada cuando declaramos la palabra del Señor, porque es algo invisible, pero eventualmente se va a ver visible. Y no solamente eso,
sino que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, quedamos convencidos, hermanos, que la palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios fue lo que creó todo. Todo, todo, todo. Todo lo visible y todo lo invisible. Vamos a otro versículo, Isaías 43, 7. Y dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Para qué fuimos creados, hermanos? Para la gloria de Dios. Y esto lo digo con mucho respeto, pero puede haber personas, o hay personas, que simplemente viven una vida sin sentido. No tiene razón de ser. Y yo me recuerdo en mis tiempos de escuela, hermanos, en una ocasión estuvimos en la primaria o secundaria, no me recuerdo, pero estuvimos estudiando un libro que se llamaba La vida inútil de Pito Pérez. Yo no sé cuántos lo conocen este libro, lo han leído, pero se trata de eso. Un hombre llamado Pito Pérez que nunca hizo nada en su vida. Una vida inútil. Y confundimos nosotros nuestras metas personales con el propósito divino de Dios. Muy a menudo. Si Dios o yo no consigo esposa, entonces se acabó el mundo. Si Dios no me dio hijos, no tiene sentido. Si no quiero el trabajo que yo quiera, entonces Dios no me ama. Y es como que quisiéramos tener rehén a Dios de nuestros propios deseos, muchas veces caprichos o necesidades. Cuando la misma palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, nosotros entendemos que Dios hizo el universo, que Dios nos hizo a nosotros. Y algo que no les he explicado todavía, si la palabra de Dios tiene poder al grado de que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, y todavía sigue activo lo que Dios hizo a través de su palabra. ¿Te has puesto a pensar el hecho de que Dios no solamente nos hizo, pero a Él nos hizo con sus propias manos? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, un pastor decía, Dios se arremangó la camisa y empezó a formarnos a nosotros. Entonces nosotros tenemos el toque de Dios. Hay una cercanía con Dios, porque Dios podía haber dicho, sea la luz, y claro, fue la luz donde Él estaba y a lo lejano. Pero cuando dijo, hagamos al hombre, Dios estaba presente formando al ser humano con sus propias manos. Entonces hay una intimidad ahí entre lo creado y el creador. Y eso nos hace especiales para Dios. Entonces, que no se te olvide, hermano, hermana, que Dios nos creó. Que Dios nos creó, y esto es con el tema de que nosotros le importamos a Dios, porque Él nos creó con un propósito. Y según lo que leíamos en Isaías 43, 7, es, para gloria mía los he creado. Y cada uno de nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y esto es algo espectacular, es algo grande, hermanos, que no debemos de pasar por alto, porque nuestra vida tiene altibajos, pero al final del camino, ese Dios maravilloso y ese Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, el mundo y los que en él habitan, el que hizo todo lo que se mueve y lo que no se mueve,
nos creó a nosotros para la gloria de su santo nombre. Tenemos un propósito divino. Así es que en esta mañana yo quiero solamente animarte, hermano, hermana, a que adores al Señor y que lo reconozcas como el Señor de tu vida, como el dueño de tu vida. Y que al final del día y al levantarte y durante el día siempre reconozcas que fuimos creados para la gloria del Señor. Yo le alabo y le bendigo a ese Dios bueno que nos hizo, hermanos, y oro para que de la misma manera este sentir sea mutuo. Los bendigo y los saludo con amor en el nombre del Señor. Dios nos los bendiga a todos. El hermano Alfredo les saluda. Amén.